Mi hermana desapareció muy jovencita, tenía 19 años, ella había hecho Aliá también, y fue a Israel pensando que iba a encontrar una situación muy ideal, en una época donde los kibutzim estaban muy, muy florecientes, y ella pensó que iba a encontrar una sociedad ideal en Israel, donde haya justicia social, donde se trabaje de una manera con las ideas que ella tenía. Ella era una chica que le gustaba mucho todo lo que era justo, igualitario, y buscaba que todo el mundo tenga una igualdad de oportunidades. Y pensó que en Israel iba a encontrar su vocación. Se fue cuando tenía 18 años y en Israel realmente sufrió una desilusión. Entonces estuvo unos 5 o 6 meses en Israel y volvió. Volvió a la Argentina. Cuando volvió, ya después de vivir sola, no se adaptaba con mis padres, que vivíamos todos en Mar del Plata, y quiso venir a Buenos Aires a estudiar acá en Buenos Aires. Empezó a estudiar teatro en el IFT, que era una escuela de teatro que manejaba Norman Brisky, que estaba muy identificado con la izquierda, y empezó a militar en algún tipo de actividad que yo desconozco, porque o sea, este tipo de actividades, aparte de ser una época donde ya la represión había empezado a funcionar, ya eran semiclandestinas. O sea, por más que eran actividades políticas nada más, o actividades de esclarecimiento, igual había todo un concepto de hacer las cosas sin que se sepan mucho, y se trabajaba de una manera como si fuese celular. O sea, ellos trabajaban en un grupo, el que no se conocía con el otro grupo, y así se cuidaban un poco también de la AAA, que en ese momento había empezado a trabajar en el año 74, 75, cuando empezaron a ver las primeras desapariciones. Pero es como todos, ella venía a Mar del Plata, nos contaba lo que estaba haciendo teatro, que estaba trabajando también en un hospital, y no tenía trabajo fijo, sino que estaba en las agencias de trabajo temporario, como Manpower, o agencias que contratan personal y lo mandaban a distintos lugares. Y ella contaba de que estaba contenta, estaba muy bien, vivía en una pensión. Ella tenía acá a mi tía, tenía otra gente donde podía vivir, pero no quería, y en realidad vivía en una pensión en la calle Santiago del Estero. Primero vivió una mujer en la calle Plaza, que era pintora y escultora, y le había alquilado un cuarto, pero era muy volada, y de golpe decidió irse ahí a la calle Santiago del Estero, a una pensión Santiago del Estero al 200, un hotel. Bueno, nosotros esa era la vida que hacía acá, y un día nos llama mi tía, que es la que ya tenía contacto 2 o 3 veces por semana, para decirnos que había ido la policía al cuarto donde estaba ella a revisar todo. Nos vinimos con mi papá a Buenos Aires a ver qué pasaba, y ahí nos dimos cuenta, cuando fuimos a la pensión, que mi hermana hacía 2 días ya que no estaba, que no había ido, que había ido a la policía y se había llevado un montón de cosas del cuarto de ella. Y cuando nosotros empezamos a revisar los papeles, y yo encontré arriba de un placar revistas de El Descamisado. El Descamisado era una revista que interpretaba un movimiento peronista de izquierda que se llamaban Los Descamisados, ¿no? Justamente. Bueno, después de eso no supimos nunca más nada de mi hermana, se hicieron un montón de denuncias, porque es muy difícil plantearse ahora un país donde en realidad no se hablaba, había mucha mentira desde el gobierno, desde las autoridades, y era muy difícil saber qué decir y qué preguntar, y que no, toda una cantidad de desinformación que realmente se logró hacer. Yo creo que uno de los objetivos de los militares, cuando fueron a destruir todo lo que era un pensamiento de izquierda, lo lograron, que fue la desinformación. Lograron en un momento dado que nadie sepa realmente dónde estaba parado, ni qué era lo que preguntaba, ni lo que iba, ni lo que no iba, un miedo terrorífico. Yo tenía
gente que estaba cerca de determinados organismos que te podían dar datos y no te daban datos por miedo de involucrarse. Había mucho terror en la sociedad. Por ejemplo, a mí me cobraban por darme datos de mi hermana. En un momento dado yo tuve relaciones con servicios de inteligencia y con gente, por ejemplo, con el hijo del general Viola, que era una persona que estaba en la junta, de las 3 juntas, y yo a través de unos amigos que tenía en la Sojnut y en la agencia judía, ¿no? que hacían seguridad, me había conectado con ellos y me cobraban para conseguirme datos de mi hermana y que dónde estaba y no estaba, y cifras grandes que por ahí te pedían porque te estafaban. Te decían, mañana la consigo, te la traigo acá, vos dame tanta plata. Y yo dije, todo mentira. Mirá, cuando vos estás en una situación así, realmente crees todo. O por lo menos jugás todas las posibilidades. Aunque no las creas, jugás todas las posibilidades. Nunca tuvimos ningún dato. Nunca tuvimos ningún dato. Siempre hubo datos posteriores. Por ejemplo, a mi mamá la fue a ver una chica que estuvo detenida y que consiguió liberarse. Consiguieron la liberación también con plata, pagando. Por eso uno buscaba estas pistas, porque había muchos casos que vos ponías plata y te la liberaban. Y me recuerdo que justamente mi señora estaba embarazada de mis 2 últimas nenas, y bueno, en ese momento apareció esta chica y le dijo, solamente quería saber si había sido nena o varón. O sea que tenía el dato concreto, yo había estado con mi hermana, pero ella tampoco no sabía dónde, porque estaba desaparecida ella también, entonces no se sabía dónde. Yo llegué a visitar algunas cárceles clandestinas por pagar para que me lleven, y había una especie de no te puedo decir un turismo de cárceles, pero había gente, contacto que podías tener acceso, te cobraban, porque eran curros de ellos particulares, de los guardias de esas cárceles o de los jefes de esas cárceles, y te decían que venías a revisar porque había muchos detenidos que no estaban anotados ni sabían los nombres ni los apellidos, que es todo mentira, porque en realidad sabían de todo, pero se ve que cuando te llevaban a una era la que sabían que no estaba tu hermana, o sea, en este caso, ¿no es cierto? O sea, y eso fueron cosas muy atroces, porque yo también me encapuchaban, me llevaban totalmente encapuchado, porque vos te imaginás que no tenés que saber a dónde te llevan. Sí. Y era una situación muy fea, porque veías cosas feas, y a su vez era algo totalmente al pedo con los años y con la distancia. Cuando lo volvés a analizar, te das cuenta cuántas cosas al pedo hiciste, que en la angustia, en la búsqueda, uno las trata de hacer, ¿no? Nosotros hicimos la denuncia en el mismo momento, en una comisaría que correspondía a la zona donde estaba mi hermana, y no la quisieron tomar, nos sacaron de la comisaría, te echaban, decían que no era el lugar. Entonces fuimos al Ministerio del Interior, en el Ministerio del Interior habían abierto una oficina para eso, fue mi mamá y hizo la denuncia al Ministerio del Interior. Mira, mi hermana era muy polvorita, era una mujer que ella tenía muchas aspiraciones y tenía claros sus ideales, ¿no? Y no encontraba la forma de cómo proyectarse. Por eso, cuando se fue a Israel, se desilusionó, porque ella pensó en encontrar una situación ideal, una sociedad ideal, que no existe en ningún lado una sociedad ideal, es así. Pero bueno, a la edad de ustedes todos pensamos en encontrar una sociedad ideal, ¿o no es así? Sí. Esto, después de la separación de mi hermana, dejó en la familia un montón de secuelas. Por ejemplo, mis papás se separaron, no pudieron soportar más echarse la culpa entre unos y otros, ¿no? Porque era muy jovencita, que vos la dejaste ir, que vos no la dejaste ir, que por qué fue, por qué no fue. Exactamente. Y después mi mamá, que militó mucho tiempo en la Madre de Plaza de Mayo, muchas ideas, y muy líder en su grupo de gente, fue madrijá también en swing, y bueno, y fue Janij también, ¿no? Antes también. Yo creo que sí, hubo una alevosía muy grande en todas las Fuerzas Armadas argentinas
porque había un concepto que se instauró en esa época del nacionalismo equivocado, o sea, el nacionalismo errado. Ser nacionalista en un país no es malo, luchar por el país. Por supuesto que es mucho mejor luchar por Latinoamérica, es mucho mejor luchar por el universo, ¿no es cierto? Pero, digamos, si uno lucha por su terruño para que esté mejor, no es malo. El problema es que el nacionalismo, acá, desde la época anterior a Perón, desde Perón se entendió como nazi-onalismo, o sea, tenía mucho que ver con esto de pegarnos a los judíos. Los militares y la iglesia estuvieron muy involucrados en esto, y mucha gente a través de la iglesia consiguió sacar gente del país. Yo creo que ella desapareció por estar conectada con gente que podía llevar sus ideales adelante. No sé si ella pudo realmente concretar sus ideales, pero sí sé que estaba en un camino de luchar por lo que ella quería, y si ella hubiese tenido que elegir desaparecer para lograr algo, lo hubiese hecho, o sea, o morirse por su objetivo, lo hubiese hecho. Era muy coherente con su forma de pensar. Para mí sigue desaparecida, o sea, hasta que no tengamos un lugar o algo que sepamos qué pasó con ella, está desaparecida. Para mí, yo siempre pensé que estaba muerta, porque el mismo carácter de mi hermana la hubiese llevado a no aguantar determinadas humillaciones y determinadas cosas. La comunidad de Mar del Plata es muy especial. Era una época donde cada uno cuidaba su culo, como bien dice, y no había un esclarecimiento, no había una función de la comunidad en contener este tipo de situaciones. No existía nadie capacitado para contenerla, ni tampoco a nivel de la DAIA, que era el organismo que si hubiese, digamos, tenido que hacer las denuncias y todo lo demás, había una estructura preparada para eso. Acá en Buenos Aires tampoco la DAIA dio respuestas rápidas ni sustanciales a los desaparecidos judíos. Si no, pienso que se podía haber hecho mucho más. Mira, tenemos todos, los seres humanos tenemos un instinto de tapar todo lo que pasa y de tratar de no recordarlo, pero hay que recordarlo. Yo trato de recordarlo constantemente. Y esto que ustedes me den la oportunidad de venir a contarlo acá, me hace muy bien y me gusta, porque es una forma de también que la memoria quede activa. Pensar claro, tener ideales potables y posibles, pero tener ideales. O sea, y pensar en ideales de alcance real, no pensar en utopías. Esto es fundamental.